me dijo, me siento muy mal. Yo entré nuevamente con él al centro de salud y pues nada, me acuerdo que me cogió las manos muy fuerte y me dijo que no aguantaba más y se me desmayó. Cumpliendo un sueño. Así falleció Rubén Darío Calderón Camargo el pasado 15 de marzo. El profesor de hockey, el creador de esta escuela de formación, un buen padre de familia, el amigo incondicional, el esposo inseparable, el hijo y hermano luchador en la cancha y en la vida. Rubén se despidió de este mundo practicando su mayor pasión. Murió aferrado de la mano de su esposa. Murió dejando un legado insuperable, un ejemplo de dedicación y amor por el deporte en Tocancipá. Yo me conocí con Rubén en el colegio departamental, cursábamos noveno de bachillerato, de ahí nos conocimos, un grupo de amigos. Nos hicimos amigos porque Rubén tenía una característica muy grande siempre con todos y es que él siempre estaba protegiendo a la gente, siempre era el héroe. Bueno, nosotros con Rubén nos conocimos en el colegio departamental. Más o menos hacia séptimo grado, esto en el año 97 más o menos. Nuestra amistad empezó pues desde el colegio. Nosotros fuimos primero amigos, nos conocimos como a los 17 años. Nos conocimos en una fiesta de acá del pueblo de una colombianidad, de ahí empezamos la amistad. Con Rubén nos conocimos en ese intercambio de experiencias, porque en Sopó se hizo un equipo, Tocancipá también tenía un equipo, y así fuimos paso a paso, encontrándonos unos y otros. Rubén lideraba el tema en Tocancipá, yo fui de los que lideré el tema en Sopó, entonces eso hacía que entre cabezas estuviéramos muy pendientes de lo que se suscitaba en Cundinamarca. Así fue el comienzo de este gran proyecto deportivo hockey en línea en Tocancipá, que hoy continúa dando frutos y posicionando al municipio en categorías de alto rendimiento. Comenzamos a compartir una amistad con él, hacíamos deporte, era una gran persona. Nosotros con él iniciamos muchos procesos, pasamos muchas etapas en la parte deportiva. Con él comenzamos a hacer el tema de hockey, fuimos los pioneros en el hockey acá en el municipio de Tocancipá. Comenzamos con un equipo muy precario y fuimos formándonos, nos incluimos acá a la parte deportiva del municipio. Equipados con un casco de los que pudieran, rodilleras y coderas improvisadas, canilleras pero de fútbol, prendas y accesorios confeccionados de manera artesanal, incluso con sus propias manos. Prenda sobre prenda se hicieron más fuertes, resistentes, con el fin de cumplir sus sueños o quemar la afición. Cuando no jugaban acá, digamos, en las calles del pueblo, ellos se iban para Soacha. Ellos tenían unos amigos de juventud allá y se iban hasta Soacha a jugar y pues de casco se ponían los cascos de las bicicletas, de protecciones se ponían las canilleras de fútbol, se prestaban lo que pudieran de protecciones, se lo prestaban entre todos. Nosotros improvisábamos con las canilleras de fútbol, improvisábamos con en estos sitios donde se hacen los forros para los carros y todo eso. Allí fabricábamos algunas de las prendas de protección, los pads de los arqueros de hockey. Bueno, fue una cantidad de cosas maravillosas para que este deporte se pudiera desarrollar en el departamento. Es que realmente la amistad del colegio éramos como unos 7 que siempre éramos inseparables. Ellos todo el tiempo estaban patinando y haciendo cosas y se reunían mucho en mi casa. Nos reuníamos porque mi mamá nos consentía mucho. Comíamos allá, las fiestas eran allá. Luego nuestra afinidad por patinar, pues hacíamos ciertas salidas con nuestros amigos acá en el municipio. Nos dirigíamos a otros, Sopó, Zipaquirá, en patines. Con el paso del tiempo, algunos abandonaron la práctica del deporte, pero otros lo hicieron su vida.
como Rubén Darío Calderón, quien lo hizo tan suyo que no solo contribuyó con su juego, sino que también sembró esta pasión en tantos jóvenes y niños, lo cual constituye un legado. Rubén jugaba en Bogotá, porque pues acá en Tocancipá cada uno hizo su vida, cada uno se fue pues, por otros caminos, entonces él sí empezó a jugar en Bogotá. El primer equipo con el que él jugó en Bogotá se llama Black Warriors. Él empezó ahí en ese equipo, entonces siempre lo estábamos acompañando ahí con Juan Andrés. Después, bueno, siguió en equipos de Bogotá, porque pues acá no le salían como las cosas. Él empezó con los primos, formando un equipo acá en Tocancipá. Cuando él empezó, él siempre quería formar un club en Tocancipá. No lo había logrado, pues porque las personas que estaban anterior a nosotros, pues ya algunos eran casados, otros estaban estudiando en Bogotá, no les queda tiempo. Entonces lo que él hizo fue reclutar. Entonces la mejor manera que él hizo fue reclutar a de pronto miembros de la familia. De ahí empezamos a coger el ritmo del patinaje, salíamos casi todos los días acá en el pueblo. La cancha del pueblo pues es una cancha pequeñita, ¿sí? Después nos fuimos para Bogotá, conocimos un entrenador que fue el de Black Warriors y nos dijo que por qué no íbamos a entrenar allá con ellos. Ahí fue cuando Rubén y yo decidimos empezar a entrenar en Black Warriors. Duramos como 2 años ahí. Ya después pasamos a otro equipo que se llamaba High School, que fue con Germán Martínez. Bueno, nosotros empezamos con el Club High School hace 10 años. Hace más o menos unos 8 años empezamos a organizar el club de mayores, el club de hockey de nosotros de la categoría de mayores, y teníamos vinculados 4 deportistas de Tocancipá. Entre ellos estaba incluido Rubén Calderón. Otro de los equipos con los que él jugó fue Avalancha. Después jugó con High School. Con High School recuerdo que él participó en pues, varios torneos. Estuvimos en Cali, en mesitas, participando pues igual en nacionales, departamentales, interclubes. Nos hablamos, vimos la necesidad de un buen jugador. Él en ese momento no tenía equipo y empezamos a entrenar y nos fue muy bien. Nosotros quedamos terceros en la categoría B con Rubén, un deportista fuerte, un deportista consagrado, con buen disparo. Rubén tuvo participación en clubes como Black Warriors, High School, Avalancha. También jugó en la Liga de Boyacá y Play Hockey, equipos que patrocinaron su participación. Gracias a ellos, adquirió cualidades como jugador, rendimiento, dedicación y excelentes resultados. Bueno, yo me conocí con Rubén básicamente por mi hijo, Juan Sebastián. Él hace parte del equipo y del club de hockey. Nosotros vivíamos por la calle Octava y él veía pasar a Rubén con su hijo patinando, siempre con su uniforme, su equipo completo, y él se paraba en la ventana y decía: mami, ya van a pasar. Y se paraba en la ventana y decía: yo quiero jugar eso, ¿qué será? ¿Cómo se llama? O sea, no sabíamos nada. Y los veía pasar como por un mes tal vez, los veía y yo le decía: no te preocupes que yo averiguo, a ver dónde juegan, ¿será que vienen de Bogotá? O no sé, pero yo sí había visto a Rubén. Y ya algún día le pregunté a un amigo que yo sabía que era un amigo en común, entonces le dije: ven, tú no sabes, el muchacho así grande que pasa con su hijo patinando, quiero el número de él. Entonces me dijo: sí, ellos tienen un club o algo así, él está formando, pero pues él patina con su hijo. Entonces yo, bueno, me dio el número y yo lo llamé. Entonces yo: don Rubén, ¿cómo le va? No sé qué, yo tengo un niño de tal edad, no sé qué, para ver si puede participar en el club. Y me dijo: sí. Estamos empezando, ahí es un equipo de mayores, pero pues yo juego con mi hijo, entonces, pero sí estamos como convocando más niños. Entonces yo, bueno, y me dijo: ve a la escuela y allá nos vemos. Y yo, bueno, pasó el tiempo, así que uno como que deja, y un día fuimos y estaban allá, Juan dijo como que esto es lo mío, y
Y ya él entró con sus patines normales que teníamos, y entró, y Rubén empezó a perfeccionar su patinaje, a enseñarle técnicas, y ya los niños, así como Juan Andrés, lo veían y decían, ¿usted qué hace? ¿Usted qué juega? Y ya empezaron como a llamar más niños, y se empezó ya a formar como el equipo de niños como tal. Entonces el pensado de nosotros como equipo siempre fue formar el equipo como tal de Tocancipá. Siempre con Rubén tuvimos ese pensamiento, todos los compañeros, pero por cuestiones de tiempo no se había hecho, pero Rubén siempre siguió con esa idea. Rubén fue el que empezó como a promover la cuestión acá en Tocancipá, se dedicó a estudiar también la cuestión deportiva, estuvo en contacto con la federación de la Liga Nacional, con la federación de Cundinamarca. Formó el equipo de mayores, ya tenía que tener un plan de trabajo porque habían, ¿cómo te digo? Días de entrenamiento. Ya tenía, ¿qué te digo? 8 jugadores, más o menos. Sí, 8 jugadores. Entonces empezaron entrenando sábados, domingos, pues los días que tuvieran tiempo. Después, Juan Andrés, cómo se la pasaba con Rubén todo el tiempo, y a él le gustaba. Entonces Juan Andrés llamó niños y empezaron a preguntarle, empezaron a acercarse, y se empezó a formar también el equipo de los menores. Rubén tenía una característica muy especial respecto al hockey, y era ser una persona totalmente apasionada con este deporte. Luego su pasión era contagiosa. A pesar de que yo en el año 2000 dejé de practicar el hockey, estuve siempre en permanente contacto con él, y la experiencia que él me contaba de lo que se estaba suscitando, cómo se iba desarrollando el hockey, era algo maravilloso. Uno se contagiaba y uno anhelaba el momento de poder volver otra vez a practicarlo. La gran carrera que dio Rubén en su vida fue esta: incentivar la práctica del hockey en la niñez y la juventud de Tocancipá. Yo lo acompañaba todo el tiempo, a todos los partidos, a todos los entrenamientos, bueno, donde él estuviera, ahí estaba con él. Y pues después de ver que a Juan Andrés eso le gustaba, entonces ya se lo pasaban juntos entrenando, yo era ahí con ellos todo el tiempo. Entonces, de hecho, aprendí a patinar por él, y pues sí me gustaba muchísimo acompañarlos a todos los torneos, a todo en lo que él estuviera, entrenamientos y todo. Siempre de la mano de Amanda Cruz, su compañía permanente, testiga de la evolución de este proceso, apoyo incondicional en el deporte. No habían implementos, también no había tiempo, no había espacio, porque pues iniciando tocó entrenar en la cancha de la Villa Olímpica, pero pues llovía o estaba ocupada por otros deportes, cosas así que le trancaban como los entrenamientos a él. Estuvo buscando el espacio acá en la escuela San Luis Gonzaga. Ahí también habían problemas de luz, o que cuando llovía entraba el agua. Entonces los espacios, el tiempo de los muchachos, también implementación. Y pues no sé, él fue buscando, habían clubes de Bogotá que nos ayudaban con cosas. Entonces él las traía para prestarle a los chicos que iban ingresando, a las personas que iban entrando al club. Entonces él empezó así con lo que le iba llegando, llamando pues con paciencia, porque igual habían días en que no le llegaba nadie a entrenar, pero él estaba ahí todo el tiempo esperando que se formara esto. Creyó en sus sueños, luchó por cumplirlos, y de esa gran pasión nació la Escuela de Formación. Dedicó sus días a fomentar el bien común, las buenas prácticas deportivas, el orden, la disciplina y el respeto. Hola, yo soy Juan Andrés Calderón, yo soy hijo de Rubén Darío Calderón y soy actual campeón nacional de hockey en línea. En el año 2006, el 25 de febrero nace Juan Andrés Calderón Cruz, una nueva luz para el deporte, su hijo, su vida y complemento. Cuando nació Juan Andrés, el hijo de Rubén, él lo involucró de inmediato en el hockey. Entonces ya como había un niño, los otros niños empezaron como que eso mismo llamó. Después llegaron los hijos de mis primas y empezaron como a formar. Entonces él se sentía como muy orgulloso, ¿sí?
que algo que empezó como un sueño pequeño para él se convirtió en algo máximo para este municipio. Desde el primer paso, Juan Andrés evidenció su amor y pasión por practicar este deporte. Con palos de escoba y una pelota, seguía el juego de papá. Y con ello, nació la creación del equipo de menores. Otros niños encontraron una inspiración y quisieron unirse a esta aventura. Yo creo que Juan tiene todo para ser uno de los grandes porque Rubén siempre se encargó desde muy chiquitito de formarlo. Y creo que cuando uno tiene un papá tan dedicado, un cuidador tan dedicado, el niño está destinado a hacer grandes cosas. Además, Amanda es una mujer también muy consagrada a la educación de Juan. Y también creo que cuando le siembran esa semilla de disciplina a uno tan pequeño, es muy difícil que eso se pierda. Así que creo que Juan va a ser uno de los grandes. Digamos de cuando nació Juan Andrés. Cuando nació Juan Andrés caminó a los 11 meses y ya Juan Andrés jugaba con el papá, con el palo, la escoba y el balón plástico. ¿Sí? Ellos los dos jugaban, tenían una sala muy grande, entonces ellos aprovechaban esa sala y se la pasaban jugando. Y pues a uno le da, digamos, felicidad, ¿sí? De ver cómo el niño estaba, en todo lo semejaba a él. El niño era muy pendiente de todo lo que el papá hacía. La mayor semilla que dejó Rubén junto con todos esos muchachos que ahora practican hockey en Tocancipá. Entonces, muy bien y muy orgulloso pues del hijo de Rubén, que nos ha demostrado unos grandes logros a su corta edad, que nos sentimos muy orgullosos que es un tocancipeño más, es una persona que la ha orado por el papá y ahorita todos creemos que le espera un gran futuro en el deporte del hockey colombiano. Juan Andrés es el logro que dejó Rubén. Todo el mundo está viendo que logró en los nacionales, está catalogado como el mejor jugador ahorita de la sub-8, que es en la que él está. El legado que dejó Rubén hacia el hockey en Tocancipá es muy grande. Día tras día empezaron a vincularse más niños, que veían en este deporte una oportunidad de seguir grandes logros. Pues nos exigía mucho, nos exigía harto patín, que controláramos bien el disco, y él era un buen entrenador, siempre nos apoyaba. Rubén perfeccionó toda su técnica y lo sacó y lo enseñó a ser más hábil, entonces ya empezó a patinar de para atrás, a hacer piruetas, a saltar en las rampas, porque pues adicional a que estaba en el club, Rubén fue siendo amigo de Juan y también mío, entonces era como, por decirlo así, como su segundo papá. Él no estaba en la escuela, por la tarde estaba con Rubén y con Juan Andrés, y por la noche iban a entrenar. Entonces, mientras Amanda y yo trabajábamos y Rubén estaba trabajando, ellos estaban en la escuela. Salían y Rubén era como nuestro niñero, entre comillas, entonces se pasaban los tres juntos y era nuestro soporte. Juan Andrés es la nueva proeza del deporte de hockey en Tocancipá. En su categoría sub-8 es el mejor, un campeón y guerrero como su padre. Desde que nací, yo vi a mi papá, yo le seguí viendo el ejemplo, jugaba con palos de escoba y pelotas. Cuando me compró lo básico, yo empecé a entrenar con mayores. Cuando me llegaron mi primer torneo fue con Avalancha. Después, cuando ya llegaron más niños al club de Reaper, yo jugaba con ellos. El año pasado me metieron en el club de high school. Ahí fue mi primer reconocimiento como mejor jugador. Andrés pues tiene unas cualidades que se pueden decir innatas y también por el trabajo del papá, ¿no? Obviamente Rubén pues fue un padre muy dedicado con él y todo lo que sabía se lo transmitió al niño. Es así que pues con la edad que tiene Andrés pues es un jugador muy destacado, un jugador que sobresale en la categoría de él, inclusive en la categoría de 10 años, porque a veces lo he visto jugar en una categoría superior a la que es la de él, que es la de 8 años. La parte sobre todo de definición, o sea, Andrés en
en la parte ya cuando va a hacer los goles, cuando ya define, lo hace como un adulto, o sea, ya es como con una experiencia que parece, si uno lo ve jugar y la gente que no lo ha visto jugar, parece que fue ya un jugador de mayores. Contamos con el mejor jugador del país, que es Juan Andrés. Es un niño que en 7 partidos hace 35 goles. Juan Andrés se destaca en Colombia. Son varios los reconocimientos, medallas y trofeos recibidos en su corta carrera. Esta fue mi primer trofeo como mejor jugador. Esta me la gané con High School. Yo hice 19 goles en ese torneo y 2 asistencias. Mi sueño es estar en la selección Colombia de hockey en línea. Desde el 15 de marzo de 2015 ya no rodaron más los patines de Rubén. Ese día, feliz por un logro más en su vida, invitó a medios de comunicación para el cubrimiento del festival y la presentación del equipo femenino de hockey en línea. Esas fueron sus declaraciones minutos antes de su deceso. Cabe aclarar que acá en el festival también hubo participación por primera vez de un equipo femenino. Es una nueva categoría en la que hemos tratado de trabajar mucho desde que comenzó la escuela el año pasado en agosto. Afortunadamente lo hemos podido consolidar, se ha podido armar y principalmente estamos trabajando en que sea un equipo compacto. Es la primera participación que tienen ellas. Tenemos niñas que apenas llevan un mes, hay otras que llevan 2 meses, en su mayoría llevan muy poco entrenando, pero se ve el compromiso de ellas, se ve que les gusta y principalmente que quieren competir. Entonces comenzamos por ese lado para poder competir con ellas y fue real en este festival que pasó. Él venía bien, él estaba bien. Me acuerdo que ese día se levantó muy contento a organizar sus niños, madrugó, llegó a la escuela y empezó a recibir a todos los clubes que invitó, a todas las personas que iban llegando, bueno, por todo lado. Estaba dirigiendo el equipo y me acuerdo que el último partido lo estaba jugando él. Y me acuerdo que él salía mucho del partido. Pues a mí se me hizo raro porque él todo el tiempo quería estar jugando. Después se acercó y me dijo que tenía un dolor en el pecho. Sí. Yo salí a darle agua y cada vez se sintió más, le daba más fuerte el dolor y pues nada, eso lo traje acá al centro de salud. Y pues ahí ¿qué te digo? Lo vieron y él no se quería quedar, realmente él quería como seguir con sus niños. Ese día yo había quedado de venir al campeonato, se me encontraba en una actividad de mi trabajo y precisamente llegaba a almorzar y me venía para acá. Y cuando fue que recibí un mensaje y empezamos a indagar y pues ya en la tarde supimos que sí, que había sido cierto, pues fue muy fuerte. Empezamos como en la cadena de todos los amigos a hablarnos y fue así como empezamos a saber y a recibir esa noticia tan dura. Me llamó una gran amiga mía, Marisol, a decirme que Rubén, pues que había pasado lo que había pasado con Rubén y como que yo me quedé muy callada y le dije, Marisol, tienes que confirmar esa información porque Rubén estaba perfecto el viernes, así que no puede ser que no esté ahora. Y Marisol me dijo, no, es verdad. Me llevaron a la casa a esperar como todo lo de la velación y demás. Pero pues fue muy triste, ¿no? Fue muy difícil porque a veces cuando tú ves a alguien tan joven y tan juicioso como él, crees que la muerte nunca le va a llegar a una persona así. Los amigos más cercanos del gordo Rubén no dejan de extrañarlo. Su carisma, sonrisas y momentos vividos por siempre en la vida continuarán recordando. Con Rubén, esa insistencia que él tenía sobre todos nosotros, porque algunos ya dejamos el deporte,
y el amor por el deporte. Él muchas veces, con ese proceso de formación que tenía por los niños, dejó aparte unas cosas y se enfocó en el deporte. Él daba todo por el deporte. A nosotros nos gustaba mucho la música y nos podíamos sentar horas a hablar del pop y del rock. Él, como siempre, incansable con Queen, y a mí me gustaba mucho Soda Stereo, entonces siempre terminábamos como compartiendo o literatura o música, y siempre estábamos hablando de las cosas del colegio, de Alejandro, de Álvaro, de Manuel, de Victoria, de Jonathan. Entonces siempre teníamos una anécdota para reírnos. Además que las anécdotas siempre terminaban en que Rubén había entrado y había salvado a alguien. Entonces era muy gracioso por eso. El apoyo con Juan. Era su segundo papá. Juan hacía algo en el colegio, Rubén, ayúdame a hablar con él. Se peleaba con Juan Andrés, vengan, hablemos, y nos reuníamos ellos tres y nosotros dos, muchas veces a altas horas de la noche. ¿Qué hacemos? Venga, ¿ustedes cómo van? Empiezan a crecer y empiezan los problemas. Entonces era como ese apoyo, era el amigo, como el amigo y el casi papá, porque él estaba ahí pendiente de Juan. Todo, su sonrisa, su alegría con que él celebraba todo lo celebraba, todos los logros de sus niños, la felicidad tan grande de cuando logró conformar su equipo femenino. Eso para él fue un logro muy grande. El logro de ver cómo sus niños aprendían a patinar, después aprendían a manejar el disco. Rubén pertenecía al comité técnico de la Liga de Cundinamarca, y nosotros nos habíamos visto una semana antes, nos habíamos venido con el carro, hablamos de hockey como siempre, de cómo hacer más partidos amistosos, integrarnos más. Nosotros tenemos una afinidad fuerte, ¿no? Pues Juan Andrés jugó con nosotros, los niños de nuestro club que los quieren mucho, y obviamente lo de Rubén, bueno, ya cuando nos contaban las circunstancias como había sido, pues fue muy doloroso, ¿no? Y en sí, pues como siempre lo hemos dicho, pues fue una pérdida muy grande para el deporte en Colombia. La alegría y la buena voluntad que tenía Rubén siempre para hacer todo. Rubén siempre tenía una buena intención cuando empezaba algo. Siempre quería proteger, siempre quería cuidar a la gente, que todo estuviera bien, eso lo extraño mucho. La amistad, todo, compartir lo que hablábamos, jugar hockey con él, sobre todo, lo extraña uno mucho. Un consejo, su parte rockera también, que siempre nos unió. Siempre éramos como muy allegados también y afines con el rock. Nos reuníamos también nosotros para escuchar, ver videos. Hacer tertulias sobre bandas de rock que nos gustaran. Y en la parte deportiva también, pues que siempre estaba dispuesto a patinar. Nosotros a veces nos íbamos los domingos a patinar con Juan Andrés también, con amigos. Hay algunos amigos de nosotros que todavía, pues que aún están en sus trabajos, pero que ya no patinan. Entonces siempre como que les intentábamos decir que sacaran los patines, que fuéramos a patinar, que hicieran ejercicios, que ya estaban gorditos, que era un chascarrillo que siempre les decíamos. Entonces eso se extraña también mucho. Siempre estábamos en contacto. Él me decía, ¿qué va a hacer este fin de semana? Vamos a ir a tomar una cerveza, vamos a ir que hay un concierto, que nos vamos para Rock al Parque, que si va a ir, que no sé qué. Eso lo extraño mucho, porque o sea, en él no veía un primo, sino veía un hermano, un amigo. Sí, él iba a mi casa, yo venía a la casa de él y por ahí recochábamos, que me la montaba mucho, era un montalón, y eso también hace falta. Porque nadie llena un espacio como lo hizo una persona, y cuando una persona era tan especial es muy, muy complicado. Sus entrenos.
porque él cuando nos entrenaba hacía entrenamientos chéveres. Como siempre iban, cuando iban todos hacíamos hartos partidos, cuando no iban varios jugábamos como ponchados o carreras de velocidad. Rubén dejó sembradas esperanzas y sueños entre los niños y jóvenes que entrenó. Actualmente, tanto la escuela de formación como el club de hockey continúan sus actividades, trabajando, convocando y prestando sus servicios a la comunidad. Me encontré con un proceso muy bueno dejado por Rubén. No pensé que hubieran tantos niños. Cuando me enfrenté a lo que era la realidad del proceso, me di cuenta que es un proceso realmente bueno y bastante largo, de muchos años, y contamos con muchos niños que tienen un gran futuro en este deporte. Tenemos que seguir adelante, ¿sí? La labor que hizo Rubén, la labor que él sembró, esta semilla que hay acá, todo el esfuerzo que ha hecho Rubén por nuestro deporte, hay que continuarlo. Es un ejemplo para todos. Los niños pues los vemos muy motivados, vemos que juegan con muchas ganas, con mucha energía. Gracias a Rubén, el legado de Rubén, el proceso que hizo Rubén en el hockey tocancipeño, se ve el fruto. Va a haber una cancha afortunadamente para que ellos puedan ir a entrenar y ejerzan el deporte como es, porque nos tocó jugar en otros lados que no era apropiado para eso, entonces que cojan y tengan sentido de pertenencia a esa cancha. Y pues gracias a Rubén el hockey en Tocancipá no murió, que sigan adelante, que hagan en alto ese legado que dejó Rubén y apoyemos a estos muchachos y yéndolos a ver. Y gracias a Rubén, donde esté, él va a sentirse orgulloso de todo ese proceso que él dejó. Ciertas bendiciones y ciertas acciones y sueños que él tenía, que de pronto dentro del equipo también añorábamos, pero que no los veíamos muy seguros en esos años, pero que gracias a ese trabajo que él hizo, a ese empeño, la dedicación, la seriedad con su trabajo y siempre su espíritu deportivo presente, pues son lo que se está dando resultados. Los proyectos que se tenían, él los está llevando a cabo todavía. Todos sabemos que el deporte del hockey es un deporte muy caro. Todos lo sabemos. Es un deporte que requiere mucho tiempo y apoyo. Entonces, si la gente, los alcaldes de Tocancipá creen en esto, necesitamos es que lo apoyen y lo sigan engrandeciendo. Creo que la experiencia más bonita es el lograr la escuela de formación. Eso yo creo que nos unió más, ¿no? Sí, claro, porque trabajamos como todos en eso. Rubén hizo su proyecto, pedí ayuda por todo lado. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué tengo que hacer? Estoy trabajando, ¿cómo lo cuadro? Sí. Los niños les digo que continúen con este deporte y como yo les mencionaba, nosotros cogimos un proceso de formación del hockey, lo cogimos hace más de 15 años, pero fue un tema que nosotros teníamos unas protecciones muy precarias y fue evolucionando. El hockey colombiano ha evolucionado, es uno de los grandes deportes colombianos y que a nivel nacional e internacional nos ha ido muy bien. Yo les digo a estos muchachos que sigan adelante, no es un deporte fácil, es tal vez un deporte costoso por los implementos, por todas las cosas, pero que no desfallezcan en este proceso de formación. En el primer momento que yo hablé con Rubén y hablábamos de nuestros hijos, lo que nos unió fue el amor por ellos. Entonces es como sacar ese sueño que él dejó y surgir. Y yo le decía a Rubén, el año entrante nos vamos para Estados Unidos, al Mundial, y con la ayuda de Dios yo sé que así va a ser. Tenemos muchas falencias y tenemos que fortalecer todo para poder llegar a salir allá, pero yo sé que así no sea el año entrante lo vamos a lograr y vamos a tener esa buena representación para Tocancipá y para el club. Nosotros veníamos adelantando conversaciones para que se retomara este deporte, esta práctica en Sopó incluso, que pues hace mucho tiempo se perdió. Y veníamos mirando de qué forma las personas involucradas en algún momento de nuestras vidas podíamos otra vez jalonar estas prácticas. Es una pérdida, lo que le digo, de manera departamental, pero lo más importante de recordarlo es el legado que él deja,
porque en Sopó quedó la iniciativa, estamos trabajando junto con su esposa, ya estamos en contacto para ponernos otra vez la tarea con su hermana. Las personas de acá de Tocancipá van a ser un referente importante para que en otros municipios se desarrolle el hockey como disciplina. Y esto es lo maravilloso de Rubén Calderón. Yo puedo decirle a su familia y al municipio y a sus amigos que Rubén lo dio todo, lo dejó todo, lo entregó todo, que me parece maravilloso cómo la vida nos dio la oportunidad de conocer a un hombre así, que no necesitó muchísimo tiempo para dejar una gran semilla, que es un ejemplo de persistencia, de pasión y de buena voluntad, que somos unos afortunados por haberlo conocido y haberlo tenido cerca, y que eso alimenta mucho de mis acciones de todos los días, y que espero que también sea así para ellos. No se han olvidado de Rubén, del trabajo que él hizo, de las cosas que él logró, que pues trabajó muchos años por el hockey, pero lo que llevaba acá en Tocancipá desde que creó Rippers y que empezamos a salir y que los niños pues fue, que no sé, 2 años, pero que lo tengan presente, que lo tengan así, es grato, es de mucha alegría para nosotros, de mucho orgullo para nosotros, para toda la familia, no sé, para todos los que lo conocen. Pronto será construida una pista de hockey que en su memoria llevará el nombre Rubén Darío Calderón Camargo. Bueno, esta construcción nos va a favorecer muchísimo, ya que cuando vamos a torneos nos damos cuenta que las dimensiones del campo son totalmente diferentes, entonces a los niños les toca patinar el doble, se cansan más, pero teniendo una pista con las medidas de hockey, todo va a mejorar, indudablemente. Fueron años dedicados al proceso formativo del hockey, un deporte que Rubén practicó e impulsó junto a un grupo de amigos y que con el tiempo creció y se convirtió en club, luego en escuela de formación y 15 días después de su muerte en club federado. Y hoy pertenece a la Liga del Departamento de Cundinamarca. 14 niños federados en 2 categorías, los Rippers, los pequeños gigantes de Rubén, un sueño hecho realidad. Para competir pues hay que ser muy buen deportista, es un deporte muy exigente. Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando del brazo te llevaba y 1000 cariños te daba. ¿Cómo podré aparatar de mi mente esa mirada?